necesitaste pedírselas al Espíritu Santo, Él te las dio. David se las tuvo que pedir a Dios. Le dijo: dame una señal para bien. Dame una señal que cuando la vean los que me aborrecen salgan avergonzados. Y tú no necesitabas pedirla. Es más, tú ni siquiera sabías si necesitabas pedirla o deberías de pedirla. El Espíritu Santo te dio esa señal. Y no tienes que trabajar por ella más que ejercitarla. Tú y yo tenemos que ejercitar esas 9 características. Y es un ejercicio, es una cultura, es de todos los días. Y ahora te voy a hablar de la segunda señal. Y la segunda señal se encuentra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Recuerdo una ocasión que el pastor Roberto Guaso nos comentaba un testimonio que le pasó a su papá. ¿Se acuerdan del hermano Roberto Guaso, verdad? El hermano que conoce. Ya me lo imagino hablando con Dios allá arriba y diciéndole: Señor, te voy a cantar. Señor, tú te lo llevaste, es tu problema. Resulta que un día su papá es un hombre muy alto y muy fortachón, todo el tiempo fue obrero. Y venía, le tocó el tercer turno, y salió como a las 5 de la mañana de la fábrica. Y venía con otro hombre que todo el tiempo le estaba predicando el evangelio. Pero este hombre no quería entender. Y entonces iban camino a su casa, y de repente llegaron unos 5 o 6 hombres con palos y con bats y con tubos y todo a quererlos asaltar. Y entonces estos pues salieron corriendo, y estos hombres iban atrás de ellos. Y a este amigo del papá de Roberto le dijo: vamos a separarnos. Y entonces se separan, y pues nada tontos aquellos se fueron con el chiquito, no con el grandote. Y entonces el papá de Roberto siguió corriendo y se dio cuenta que no lo perseguían. Y entonces dijo: no, pues le van a hacer algo, lo van a matar. Entonces se regresa y lo ve allá de lejos, y lo tienen aquellos acorralado ya para darle sus batazos. Y en eso el hermano entra corriendo ahí con ellos, pegándole de gritos, y lo ven venir y sueltan tubos, palos y todo, y salen corriendo. Y entonces ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿No te hicieron nada? No, ni me tocaron. ¿No te asaltaron? Nada. Oye, ¿de dónde sacaste a los cuates con los que venías? ¿Cuáles? Con esos que venías. Oye, eran un churro y estaban más grandes que tú. Oye, ¿de dónde los sacas? Yo creo que sí te pegaron, ¿no? Entonces el papá de Roberto entendió que eran ángeles, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le digo esto? Porque una de las maneras en las que no solamente podemos avergonzar a nuestros enemigos, sino también evitar que nos toquen, que nos atormenten, que nos hagan ¡bum!, que se te sube el muerto en la noche, que te jalen la cobija, es viéndonos unidos como iglesia. Es viéndonos unidos como iglesia. Una de las tácticas o técnicas en la guerra, lo primero que se hace contra un enemigo cuando se va a pelear con ese enemigo es quitarle todo su sistema de comunicación. Tiran antenas de radio, destruyen puentes, vías de tren, autopistas de acceso, aeropuertos, destruyen todo de manera que no pueda haber comunicación. Los aíslan por completo, y esa es la mitad de la guerra ganada, la mitad. Después viene el resto de las cosas. Y eso es lo que el enemigo hace con nosotros: nos separa, nos desune y nos debilita. Y pensamos que solitos podemos, y no.
Yo le invito a que lea la carta de Judas, y ahí lo habla. Nos habla que aún Gabriel, el arcángel, no se jactó de autoridad para reprender a Satanás, sino que dejó que Dios lo hiciera. ¿Por qué? Porque él mismo reconoce. Y a veces nosotros minimizamos la obra del diablo, pero el diablo es poderoso, poderosísimo. Es impresionante ver cómo el diablo es capaz de tener naciones completas. Yo no sé si usted vio en las Olimpiadas, en los partidos de los brasileños, estaban sus brujos, sus chamanes y gente que es extranjera. Estaban en la fila los chamanes y los brujos, y mientras entraban al estadio estaban haciendo sus rituales allá afuera, y los extranjeros se acercaban a tomar fotos, y al mismo tiempo los chamanes pasaban y les pasaban la hierbita y les hacían el trabajito, y la gente feliz, producto de la ignorancia, ¿verdad? ¿No dice la Biblia en Deuteronomio? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, Deuteronomio capítulo 18, ni quien practique brujería, hechicería, ni que consulte a los muertos, ni a los adivinos, ni a los magos, ni a los hechiceros. Dice, porque eso es abominación para con Jehová. Y ahí andaban. Pero también estaba un grupo de cristianos repartiendo folletos y Nuevos Testamentos. ¿Y sabes qué hacían con los Nuevos Testamentos y los folletos? Los aventaban, se los devolvían, mandaron casi 4 millones de Nuevos Testamentos, y se regresaron con la mitad de que la gente los rechazaba. Cuando el enemigo empieza a atacar, lo primero que hace es dividirnos, separarnos. Pero el Señor Jesucristo es un excelente estratega. Dios es el maestro de la guerra. Dios no ha perdido una sola batalla, una sola no ha perdido, ni una, y no la va a perder. Así es que Él diseñó un arma muy especial para que usted y yo diéramos señal de que estamos unidos. ¿Y sabes cuál es? Esa que está en esa mesa. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 10, que fueron la familia, para no ofender a ninguna, póngale la familia Cancino a ver al apóstol Pablo. Esta familia se apellidaba los de Cloé. Imagínate apellido, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rosario Cloé. Bueno, la familia Cloé fue a ver al apóstol Pablo. Digo porque les encanta a algunos ir de comunicadores. Y entonces le cuentan su versión de cómo eran los hermanos en la iglesia de Corinto. Digo porque también ellos eran finos, los hermanos de la iglesia de Corinto. Finitos los hermanos. Había unas broncas, pero buenas, criticones, chismosos, presumidos. Había de todo. No como aquí, no, o sea, nada de eso aquí. Eso es en otras iglesias, aquí no. Y entonces les escribe Pablo a la iglesia que está en Corinto y le dice, ¿qué creen? Versículo 10 y 11. Me han contado los de Cloé que entre ustedes hay divisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que se estaba rompiendo la comunicación. Se estaba rompiendo dejó de haber unidad. Y entonces a partir del versículo 11 y 12 hasta el capítulo 11 les pone una zapatiza el apóstol y termina y culmina diciendo, porque yo recibí, léalo por favor en 1 Corintios capítulo 11, es en el versículo 28 si mal no me equivoco, 23 perdón, porque yo recibí, dice ahí, ¿está usted ahí? Capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Jesucristo le dio una señal a Pablo, una señal
para bien, que cada vez que la practicara avergüenza a sus enemigos. Y entonces empieza a contar el apóstol Pablo la historia. Y dice ahí, dice: también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, cenó. Antes de ir al huerto a orar, ¿se acuerdan ustedes que sus achichincles ni siquiera pudieron orar con él una hora? Bueno, antes de ese episodio fueron a cenar. Antes de la cena, Jesucristo los manda a los discípulos a preparar la cena y les dice que tenían que ir a esa calle y decirle al dueño de la casa: el maestro nos ha mandado, porque aquí vamos a celebrar la cena, la Pascua. Y entonces se van a un segundo piso. Ya se contarán, ya se imaginarán la historia. Preparan todo de comer, de cenar, porque no nada más había pan y vino. Yo me imagino que había frutita, había quesito, y como el buen Pedro, pues tal vez había por ahí algo rico, sabroso. Iba a decir jamón, pero no comen puerco. Salami menos, ¿verdad? Sí, no, huevo no. Antes y hoy son carísimos. Ese ya era alimento de lujo. Y entonces empieza a contar Jesús una historia y le dice a sus discípulos: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, por ustedes voy a recibir todo lo que tenga que recibir. Por ustedes voy a pagar el precio que sea necesario con mi cuerpo. Y en ese momento, tus adversarios, tus enemigos, estaban poniendo una zapatiza a Jesús. Una golpiza que se ha comprobado científicamente que tenía que tener un alto grado de motivación como para poder haber resistido tantos golpes. ¿Sabía usted que el ejército israelí es el ejército con el nivel más alto de motivación? Se dice que los militares israelíes son capaces de luchar con 7 militares por cada militar israelí, por el alto nivel de motivación que tienen. Jesucristo viene de esa estirpe. Eso lo traen genéticamente y lo puede usted leer en todo el Antiguo Testamento. Y mientras Jesucristo estaba recibiendo esa paliza por culpa de tus adversarios y de los que todo el tiempo te están molestando, también nos dice ahí mismo, si me quieres seguir acompañando, dice: haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Se necesitaba pagar también otro precio, y Jesucristo estuvo dispuesto a pagarlo hasta la última gota de sangre por ti. Mientras tus adversarios y tus agresores estaban acabándose con el cuerpo de Jesús y estaba el Señor Jesucristo desangrándose, tú estabas siendo guardada y guardado para este tiempo. Por lo tanto,